Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Julieta, soy parte del equipo del doctor Gabriel Guerrero y hoy les voy a mostrar un- algunos ejemplos con aloide B. Bueno, aloide B es un sistema de base de datos que es compatible con Postgres. Esto es un servicio de la nube de Google. Bien, veremos tres ejemplos donde se va a usar aloide B con casos de uso diferentes. En este ejemplo es una aplicación basada en un conjunto de datos de películas de Netflix y bueno, eh, al final podremos ver la interacción eh, de un chatbot con los datos de Netflix. Bien, en este ejemplo se usa aloide B y LangChain. Entonces, aquí podemos ver que hemos instalado LangChain, aloide B, Vertex AI y el conector de aloide B para nuestra base de datos. Colaboratory nos pide autenticación para poder usar nuestras credenciales, entonces esta línea es lo que hace. Como vamos a trabajar con servicios de la nube, tenemos que tener un proyecto creado y es al que nos vamos a vincular. Como podemos ver, este es mi proyecto y este es el ID que coincide con el ID de aquí al que estamos vinculados. Tenemos que habilitar nuestra API de aloide B y Vertex. Aquí configuramos aloide B, que necesita una instancia y un clúster. Aquí es donde creamos el clúster y esta es nuestra instancia. Aquí sale un error porque fue creada previamente y estos ya son este ya es la segunda vez que se ejecuta. Entonces, como ya ha sido creada, pues ya existe. Para poder conectarnos a la base de datos de Alloy se necesita habilitar una IP pública eh, a la instancia de aloide B para que nos permita conectarnos. Ahora creamos la conexión para conectarnos a nuestra instancia. Vamos a crear una base de datos. Nos vamos a conectar a la nueva base de datos y aquí vamos a importar nuestros datos. Aquí podemos ver los 5 primeros registros de el dataset de Netflix, que es público y está en Kaggle. Aquí vamos a descargar nuestro dataset, lo enlistamos y este es nuestro dataset. Entonces ahora vamos a crear un store data, que sería una tabla donde vamos a insertar todos nuestros registros. Y ahora veremos el caso de uso número 1, que sería usar aloide B como un cargador de documentos. Y lo que haríamos sería extraer de la base de datos eh, y cargarlos en una memoria como documentos. Entonces, creamos nuestra conexión con la base de datos. Alloy BD Loader requiere un objeto de aloide B Engine
para definir la conexión del ABD y una para definir la conexión del ABD y posteriormente una consulta para definir los datos que estamos consultando. Y aquí podemos ver nuestra consulta. Entonces, en la siguiente línea se usa un método llamado alload y este método va a extraer los documentos. Aquí podemos ver los 5 primeros ejemplos que ya seguiría como documento, no como registro. Este es nuestro caso de uso número 1. En el caso de uso número 2 vamos a ver AlloyDB como un vector store. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a colocar todos los documentos en un almacén de vectores para posteriormente realizar una búsqueda de esos vectores. Entonces, lo primero que haremos será crear una tabla que esta sería nuestra vector store. Creamos un objeto AlloyDB vector store que se va a conectar a nuestra nueva tabla de base de datos de AlloyDB para almacenar los datos de nuestros documentos. Agregamos los datos de los documentos a la vector store y aquí podemos ver que cargamos 5 documentos y podemos seguir en esta línea. Se insertan las incrustaciones pregeneradas en el vector store. Bien, hemos llegado al último caso de uso, que sería usar AlloyDB como un chatbot o un chat de memoria. Entonces, lo primero que veremos será integrar el historial del chat, y aquí es donde vamos a usar LangChain. Lo vamos a usar como memoria para que el LLM pueda retener el contexto y la información en múltiples interacciones. Aquí vamos a agregar un mensaje de usuario y se agregaría un mensaje para la AI. Entonces, ahora veremos nuestra cadena RAG que es respaldada por AlloyDB. Lo que se hará, se va a crear aquí un chatbot que pueda responder preguntas relacionadas con las películas de nuestro dataset, y posteriormente se creará aquí un mensaje para el LLM. Aquí es donde podemos añadir instrucciones específicas para nuestro usuario. Aquí se va a crear un recuperador de documentos similares mediante una búsqueda de vectores desde nuestro almacén de vectores que creamos anteriormente. Aquí inicializamos nuestro LLM, que en este caso se usó Vertex AI, el Gemini Pro. Este LLM es de paga, no es gratis. Se
puede usar alguno gratis, pero en este ejemplo no. Eh, entonces, para continuar, limpiaremos el historial del chat para que quede sin ningún contexto. Se creará una cadena de recuperación conversacional y esto permitirá que el LLM use el historial del chat en sus respuestas. Y esto significa que podemos hacer preguntas de seguimiento a nuestras eh, podemos hacer preguntas de seguimiento sin eh, tener que volver a inicializarlo, o sea que no quede, que no se borre. Bien, aquí ya podemos ver las preguntas y nuestra respuesta. Bueno, en la primera pregunta que se le hizo es ¿en qué película aparece Brad Pitt? Aquí nos muestra cuatro de las películas en donde aparece Brad Pitt. En nuestra segunda pregunta es eh, sobre Johnny Depp. Lo mismo, el mismo contexto, en qué películas aparece, y aquí nos aparecen nuestras cuatro películas en las que aparece Johnny Depp. La tercera pregunta es ¿hay, hay películas sobre animales? Nuestra respuesta dice que sí, que hay algunas películas sobre animales, y aquí nos da unos pocos ejemplos basados en la información que se encontró, que sería Open Season, DreamWorks, Animals y The Animals People. Y bueno, como pueden ver, aquí siguen más preguntas. Bueno, eso sería todo por los ejemplos, y ahora les voy a compartir un poco de la experiencia eh, eh, para... Es fácil de configurar, pero lo que sí es que no es gratis, y como pueden ver aquí pues se cobró. Eh, Parece ser que Google cobra según los documentos, dependiendo del uso de documentos y de lo que se haga, pues es el precio que se va a pagar. Nosotros hemos pagado 1,600, casi 1,700 pesos por el uso para este ejemplo. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte, y gracias.